Saludos, bienvenidos nuevamente a este espacio especial de semana a semana, donde estamos conectados a través de nuestros grupos en hogares, compartiendo estas enseñanzas que son de mucha bendición. Lo digo así por los mensajes que recibo, muchos mensajes de personas que me comparten cómo la enseñanza de jueves a jueves está siendo de bendición para sus vidas. Quiero saludar y siempre recordar que estamos conectados con nuestros grupos CCI a nivel nacional, grupos de nuestras iglesias que estamos haciendo una especie de cadena nacional al conectarnos semana a semana. Y quiero también saludar a nuestros grupos de la iglesia Chimaltenango en Guatemala, es nuestra iglesia ya en Guatemala. Igual desde el año anterior, lo que va del comienzo de este año, siguen conectados con esta transmisión que, reitero, semana a semana hacemos y que es de bendición. Saber de ustedes, queridos hermanos, es una bendición. Conocerles a través de estos medios, esto ha servido precisamente para eso también, para conocernos un poco más y para sentir que estamos bastante cerca compartiendo y llevando a cabo este esfuerzo de trabajo que estamos haciendo a nivel nacional y también a nivel internacional. Dar el paso, este es el título de nuestra enseñanza para hoy. Y quiero partir de esta experiencia, de esta decisión que encontramos graficada en este texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso 17 hasta el 18. Voy a leer de la Reina Valera del año 60. Refiriéndose al hijo pródigo, recuerdan ustedes, salió de casa, creyó que ya tenía la capacidad de poderse autogestionar en todo sentido. El tema es que una vez salido de casa, movido por una mala decisión, encontró la desgracia, encontró el fracaso. Pues en esa condición de fracaso, este muchacho decide dar el paso que lo pone de regreso hacia su casa para recomponer todas las cosas. Pues bien, en ese contexto se lee lo siguiente, verso 17, y volviendo en sí. Y noten ustedes que muchos de los pasos que nosotros tenemos que dar en nuestra vida para corregir algunas cosas parten de la conciencia personal. Normalmente algunas personas cuando toman malas decisiones lo que hacen es echarle la culpa a su entorno, pero este muchacho toma la decisión que es correcta, es ir hacia él mismo. A eso se refiere esta frase, y volviendo en sí, dijo, y es importante eso también, lo que nos decimos y lo que le decimos a otros, cuando quizá hemos tomado, reitero, malas decisiones y necesitamos dar pasos o dar el paso que nos vuelva a reenfocar y a reorientar. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Entonces, aquí la determinación. Verso 18, me levantaré e iré. ¿Sabe? Esa conciencia que parte precisamente de la reflexión interna y personal que esta persona este muchacho hace, y esa decisión de contarse la historia como debe de ser contada, es decir, sin autoengañarse o sin echarle culpa a otras personas, ese nivel de reflexión le lleva entonces a lo que es el tema de hoy nuestro, a dar el paso. Dice, me levantaré e iré. Esta es una determinación. Voy a ir a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él sabe que lo que está viviendo es el producto de un desacierto personal. El pecado tiene que ver con eso, con errar en el blanco, con desaciertos. Entonces, dar el paso, hermanos, es importante. ¿Y saben qué? Dar el paso a veces no lo pone a uno en la meta de un solo, pero te comienza a sacar de donde estás. Y es lo que ocurrió con este muchacho. Cuando uno da el paso, no es que uno de un solo aparece allá en la meta, no. El paso es eso que te va enrutando, te pone en la ruta que te permite ir saliendo de cualquier situación en la que tú puedas estar. Ahora, ¿qué ocurre
cuando decidimos dar el paso? Es la pregunta que vamos a contestar y nos va a servir como esa puerta que nos va a meter al corazón de la enseñanza de hoy. ¿Qué ocurre? Porque claro, así como de las decisiones inapropiadas se desprenden cosas inapropiadas, así de dar el paso apropiado también se pueden desprender, obviamente, cosas apropiadas. ¿Qué ocurre cuando decidimos dar el paso? En primer lugar, salimos del ámbito de las dudas. Salimos del ámbito de las dudas. Bueno, aquel muchacho pudo haberse quedado ahí, pensando, ¿y qué tal si mi padre no me recibe? ¿Y qué tal si voy donde mi papá y le digo todo lo que le tengo que decir y mi papá me sale corriendo? ¿Y qué tal si yo lo que encuentro es que la puerta está cerrada? ¿Y qué tal si en lo que voy en el camino me pasa algo? ¿Y qué tal? O sea, uno puede estar ahí, elucubrando, ¿verdad? Con cosas en la cabeza, con dudas. Pero cuando uno da el paso, tiene la oportunidad entonces de salir de ese ámbito de las dudas. Hay quienes, como nunca se atrevieron, en las dudas es donde están estancados. Nunca se atrevieron a dar el paso y entonces quedaron atrapados por las dudas. ¿Sabe qué? La duda puede ser una cosa atrapante. Puede ser una atrapante. Entonces, nosotros necesitamos dar el paso. ¿Para qué? Para emanciparnos de las dudas y comenzar a ver puntualmente las cosas materializadas y no tan etéreas como lo propone la duda. Mire lo que dice Mateo capítulo 25, verso 24 al 25. Esta es otra historia. Es la historia de aquellos que se les habían entregado talentos. Y ya nosotros conocemos que uno de ellos entró en duda con lo que le habían dado. Entró en duda. Comenzó a dudar de su propia capacidad y comenzó a dudar de quien le había dado ese talento. Y es lo que se lee aquí. Esta persona, como no dio el paso con eso que le habían dado, quedó atrapado en sus dudas. Terminó enterrando su talento y terminó enterrándose él mismo y la oportunidad que le había sido entregada. Noten ustedes, verso 24, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, ¿recuerdan ustedes lo que leímos allá en el verso anterior? Dice que aquel muchacho, en la condición en que estaba, volvió en sí y dijo. Pero noten ustedes que lo que uno dice es vital porque refleja la conciencia que uno tiene. Entonces, aquel muchacho dijo y dijo lo correcto. Este también dijo, pero dijo lo incorrecto. Llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía. Yo destaco esa frase ahí. Te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Ahora, ese mal conocimiento del Señor que le había dado el talento, esa mala percepción le hizo entrar en duda. ¿Por qué? Dice que a raíz de eso, verso 25, tuvo miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. En realidad nunca sintió esta persona que eso que se le había entregado para que hiciera algo con él. ¿Dónde quedó atrapada esta persona? En las dudas. ¿Por qué? Dudas que se desprendían de un errado conocimiento de la persona que le había entregado ese talento. Una mala percepción. Entonces se quedó ahí. Vivió por sus dudas. Sintió a través de las dudas que tenía. Decidió en función de las dudas que tenía. Error. Terminó enterrando lo que le habían dado y se enterró a él mismo y la oportunidad, como les decía hace un momento. Y note usted que cuando alguien se está contando mala historia, lo que hace es echarle la culpa a los demás. ¿Dónde dice él que está el problema? En el Señor que le dio el talento. Porque tenía él una percepción que ese talento era una entrega que el Señor le estaba dando para luego actuar con dureza con él. Ahora, note usted esa palabra conocer, porque él le dice, yo destaqué esa frase, te conocía. Esa frase conocer
se desprende del griego en que fue escrito ese texto. ¿Y sabe qué significa? 3 cosas: notar, sentir y tener. O sea, que hay gente que se deja de llevar por lo que se nota. Es que yo noto que esa persona es un poco difícil. Hay quienes se dejan llevar por lo que sienten. Y mucho de lo que sienten está ligado a esa percepción que tienen. Es que yo noto que él es muy... Es que yo noto que... Entonces comienzan a sentir dudas. Y esa palabra conocer significa tener. ¿Tener qué? Tener una percepción, como ya les dije, equivocada del entorno, de los demás, y terminar teniendo en el corazón lo que tú no debes tener. Entonces, todo ese conocimiento, que es un conocimiento superficial, ¿por qué quienes dicen yo conozco, yo sé? Pero en realidad lo que tienen es un conocimiento muy superficial. Y eso lo que trae es duda. Lo que trae es duda. Y si tú no das el paso, tú no sales de ahí. Y eso te va a sepultar. Las dudas te van a sepultar. En segundo lugar, ¿qué significa dar el paso? Significa salir del ámbito de los miedos también. Cuando uno da el paso es cuando logra salir del ámbito de los miedos. Alguien dijo lo siguiente, y lo anoto aquí: hazlo. Y si te da miedo, hazlo, aún con miedo. Es que así es como se vence esto. Hay quienes dicen, yo no lo hago porque tengo miedo. ¿Qué fue lo que dijo aquella persona del talento que acabamos de leer? Tuve miedo. Pero él no dijo, no, aunque tengo miedo, aunque tengo dudas, lo voy a hacer. Lo voy a hacer para cruzar ese pantano de mis dudas y de mis miedos y arribar al terreno más seguro después de tomar la decisión de dar el paso. Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, verso 32, dice lo siguiente, voy a leer siempre la Reina Valera del 60. Pero ellos, refiriéndose a los discípulos, no entendían esta palabra que Jesús les estaba entregando y tenían miedo. ¿Qué era lo que tenían miedo? Tenían miedo. Así como las dudas te pueden sepultar, el miedo también te puede sepultar. Y tenían miedo de preguntar. Tenían miedo de preguntar. Esa palabra miedo que aparece ahí se desprende del griego en que se escribió y significa atemorizar. Es decir, se sentían atemorizados, se sentían alarmados, estaban temblando, tenían una reverencia y un respeto que no era apropiado y tenían espanto. Imagínense esa combinación, es una mezcla mortal esta. Estar atemorizado, estar alarmado, estar temblando, tener un respeto inadecuado y espanto. Pues esto era lo que tenían. Estos que no le podían preguntar a Jesús al no entender qué significaba lo que les estaba diciendo. Hermanos, el miedo es paralizante. El miedo, dice la Biblia, es un lazo que nos puede atrapar. Entonces, si no damos el paso, y recuerden esto que les mencioné, si le da miedo, hágalo, aún con el miedo, para que usted salga del ámbito del miedo. ¿A qué le está teniendo miedo usted? Si no da el paso, ahí se va a quedar. ¿A qué le está teniendo dudas usted? Si no da el paso, ahí se va a quedar. Enterrado por sus dudas y atrapado por el miedo. Y de ahí usted podrá decirse cualquier cosa y contar cualquier historia, pero se va a dar cuenta que a menos que usted se levante y enrumbe hacia lo que tiene que hacer, usted queda allí. Aquel muchacho dice, me levantaré e iré. Y es lo que quiero desafiarlo a usted a hacer. Que usted se levante y vaya. Que usted no se quede ni atrapado en las dudas, ni también en sus miedos. Y en tercer lugar, ¿qué pasa cuando damos el paso? Salimos del ámbito de los complejos. De los complejos. Mire usted, duda, miedo y complejo. Así como le decía hace un momento, esa mezcla es mortal. Alguien que tiene dudas, alguien que tiene temores, miedos,
y alguien que es acomplejado es mortal. ¿Sabe? Si no se da el paso, los complejos te reducen a un bocado fácil de masticar y tragar. Porque así es, hay gente acomplejada. Hay gente que por complejo no va a pedir un trabajo. No, dice que no me lo van a dar, es que llegó fulano, es que sí se lo van a dar a aquel, a mí no. Así, hay gente muy acomplejada. Entonces los complejos te reducen, te reducen. Quizá tú eres alguien con mucha virtud, con mucha capacidad, pero si eres un acomplejado, reduces tu vida a un bocado fácil de mastigar y tragar. Así es, el mal te irá comiendo en todas las direcciones y prácticamente arruinando tu vida. ¿Producto de qué? De tus complejos. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 3 hasta el 5, dice: procuraba ver quién es Jesús. Esto es un personaje en la Biblia, ya vamos a ver de quién se trata. Pero no podía a causa de la multitud. Y note usted esta frase larga: pues era pequeño de estatura. Así pasa, a veces hay limitantes que nos hacen no poder, o sea, como otros pueden. Esta persona tenía esta característica, esta limitante física, era pequeño de estatura. Y dice que corriendo, o sea, no se detuvo, dio el paso. Dice, corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, y note usted cómo la mirada de Jesús sí se posa sobre aquellos que están en condición de postración, pero Jesús no avala la lástima propia, el sentimiento lastimero, no. Aquellos que toman la decisión de dar el paso y a pesar de sus limitaciones, mire usted, este hombre dice, yo soy pequeño de estatura, pero ¿qué me impide? Si yo me puedo subir ese palo. Y se sube ahí, da el paso, se sube. Mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Sabe que esa palabra pequeño significa, desprendido del griego, tamaño, cantidad y aún dignidad? Dignidad. Porque así pasa, hay gente que por sus limitaciones se acompleja y no se considera digno. Hay gente que cree que el tamaño de sus posibilidades o la cantidad de oportunidades define. No. Lo defines tú si das el paso. Si das el paso. Entonces, queridos hermanos, que ni las dudas, que ni los miedos, ni los complejos nos limiten para dar el paso. Donde tú crees que debes de dar el paso, comenzando este año, hay que darlo, y hay que enrutar. Levántate y ve hacia donde Dios tiene, hacia el escenario que Dios tiene por delante para ti. No te quedes atrapado, insisto, ni en tus dudas, ni en tus miedos, ni en tus complejos. Vamos a orar. Recuerden que oramos y honramos al Señor con nuestros bienes. Estamos depositando acá nuestra ofrenda de semana a semana en nuestra casa misionera, CCI, juntos en la misión. Juntos en la misión. Ofrenda misionera que estaremos levantando a lo largo de estos meses en nuestros hogares y que haremos llegar en junio de este año, cuando tendremos la oportunidad de levantar nuestra primera ofrenda misionera de año. Oramos. Padre, te damos gracias. Bendícenos para que aprendamos a dar el paso y que no quedemos atrapados en nuestras dudas, miedos o complejos. Señor, aquel que está allí, que sabe que necesita dar el paso, te pido que le des la fuerza para que lo dé y que de esa manera pueda salir de esos ámbitos atrapantes que no nutren, sino que matan la posibilidad en nuestra vida. Bendice, Señor, te lo pido. Y de igual manera te honramos con nuestros bienes, Señor, entregando para la causa misionera. Bendice nuestros hogares y gracias por tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Quédese ahí en casa adorando al Señor, honremos a Dios con nuestros bienes
y después de adorar, sigan reflexionando sobre el tema de hoy. Muchas bendiciones. Te necesito ya, bendito Salvador, me infunde dulce paz, tu tierna voz de amor. Te necesito, Cristo, si te necesito, con corazón contrito acudo a ti. Te necesito ya, tú no me dejarás, yo siempre venceré si tú conmigo estás. Te necesito, Cristo, si te necesito, con corazón contrito acudo a ti. Te necesito, Cristo, si te necesito, con corazón contrito acudo a ti. Con corazón contrito acudo a ti.